Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter en una historia que, de verdad, parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero legal. Una mezcla curiosa, desde luego. Imagínate esto. Eres una científica en México. Llevas 10 años, 10, en el laboratorio para desarrollar una variedad de maíz revolucionaria. Una que resiste la sequía. Algo que podría, cambiar la vida de miles de agricultores. Un trabajo de una vida, prácticamente. Y por fin lo consigues. Vas todo feliz a registrar tu creación y te encuentras con una ley que te dice: enhorabuena, esta idea es tuya, protégela, sácale partido. El momento de la recompensa. Pero justo cuando vas a llevarla al campo, a que vea la luz del sol, otra ley, mucho más dura, se te pone delante y te dice: un momento, no tan rápido. Vaya, un jarro de agua fría. Pues ese latigazo legal, esa tensión entre el impulso de innovar y el deber de proteger, es el corazón del material que vamos a desgranar hoy. Que viene, si no me equivoco, de una tesis jurídica muy detallada. Exacto. Se titula La biotecnología y los organismos genéticamente modificados, su marco jurídico nacional e internacional. Y nuestra misión es entender cómo un país como México, que es una superpotencia en biodiversidad, intenta manejar este choque de trenes legal. Y para eso nos centraremos en dos leyes clave, ¿no? Justo. La Ley Federal de Variedades Vegetales, la LVVV, y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la LBOGM. Venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por la parte buena, si te parece. Por la buena noticia para nuestra científica imaginaria. Me parece perfecto. Después de esa década de trabajo, ¿qué amparo legal tiene? ¿Qué le dice el Estado para que siga adelante? Pues ahí es donde entra la primera pieza del puzzle. La Ley Federal de Variedades Vegetales, o LFVV. El objetivo, la verdad, es muy directo. ¿Cuáles? Proteger los derechos de los obtentores. Obtentores. Suena técnico. Sí, pero es sencillo. Un obtentor es, básicamente, el inventor de una nueva variedad de planta. Y la ley trata esa creación como propiedad industrial. O sea, piénsalo como una patente para un ser vivo. Ah, vale. Te da el derecho exclusivo a producirla y venderla durante un tiempo. Exacto. Es el incentivo económico de toda la vida. Si inviertes tu tiempo y tu dinero, la ley se asegura de que puedas recuperar esa inversión y, oye, ganar algo. Claro, suena lógico. La idea es estimular la innovación en ese campo. Esa es la teoría, sí. Y es el pilar del sistema. Se busca crear un entorno donde la investigación agrícola y biotecnológica pues sea rentable y, por tanto, atractiva. Entiendo. Sin esa protección, ¿quién se pasaría años en un laboratorio si al día siguiente cualquiera puede copiar tu trabajo sin coste? Nadie, claro. La LFMB es el motor, el acelerador de la innovación. Vale, hasta aquí todo claro y la verdad muy favorable para el inventor. Pero me da a mí que aquí hay letra pequeña. No es tan simple como lo inventas, es tuyo. Buena intuición. No es tan simple. Y aquí es donde la tesis que analizamos pone el dedo en la llaga, concretamente en el artículo 5 de esta ley. ¿El artículo 5? Sí, porque contiene una excepción que es a la vez fascinante y muy polémica. A ver, cuenta. Una excepción a la protección del inventor justo en la ley que se supone que le protege. Suena contradictorio. Pues precisamente. El artículo dice, y es casi literal, que no se necesita el permiso del obtentor original para usar su variedad protegida como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades. Un momento. ¿Me estás diciendo que nuestra científica desarrolla su maíz superresistente, lo patenta, y al día siguiente otro investigador puede coger su maíz, usarlo como base para crear una versión un poquito diferente y registrarla como suya sin ni siquiera pedirle permiso? Dicho así suena chocante, pero esa es la esencia. Chocante es poco. La idea que hay detrás, en teoría, es noble. Busca evitar que el progreso científico se estanque. El legislador debió pensar, no queremos que una patente bloquee toda la investigación futura en esa línea. Permitamos que la ciencia avance sobre hombros de gigantes. Ya, sobre hombros de gigantes, pero al gigante original igual no le hace ninguna gracia que se le suban encima gratis. ¿Qué dice el autor de la tesis sobre esto? Pues lo critica con una dureza que llama la atención. De hecho, su postura es que esa parte del artículo 5 es un error de base y propone eliminarla por completo. Eliminarla. Vaya.
Sí, sí, su argumento es de justicia. Sostiene que ese descubrimiento inicial, esa variedad, es el cimiento de todo lo que viene después. Es el resultado de años de esfuerzo, de inversión. Permitir su uso sin consentimiento, según él, es una falta de reconocimiento a ese trabajo fundamental. Es un argumento potente, la verdad. Es como si construyes una casa y la ley permitiera que cualquiera use tus planos para hacerse la suya al lado. Y ni las gracias te dan. Esa es la crítica, exactamente. El autor defiende que el consentimiento del obtentor debería ser un requisito indispensable. Y esto nos mete de lleno en el debate clásico de la propiedad intelectual. ¿Dónde pintas la línea entre proteger al creador y permitir el acceso para que la sociedad avance? Y según este análisis, la LFBV pinta la línea en un sitio como poco controvertido. Muy controvertido. Vale. Entonces ya vemos que, incluso dentro de la ley que es el acelerador, ya hay sus propios frenos y debates. Pero todo esto es casi una discusión académica cuando recordamos el contexto, ¿no? Que todo esto ocurre en México. Exacto. Y eso nos lleva a la segunda ley, la que representa ese muro del que hablábamos al principio. Sí, y este es el gran giro de la historia. Porque todo este debate sobre los derechos de propiedad ocurre a la sombra de una preocupación mucho mayor para México. Una preocupación que tiene su propia ley, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la LBOGM de 2005. Si la LVB es el acelerador, La LBOGM es el freno de emergencia. sin duda. ¿Y por qué México necesita un freno de emergencia tan potente? Por una razón muy simple y a la vez muy profunda. El maíz. El maíz. Es que México no es un país cualquiera en lo que a maíz se refiere. Es su centro de origen, de diversidad genética. Es el custodio de miles de variedades nativas que son un patrimonio biológico de un valor incalculable para el planeta. Claro, la posibilidad de que un maíz transgénico, como el de nuestra científica, se libere en el campo y contamine genéticamente esas variedades. Se ve como una amenaza existencial. La LBOGM nace de ese miedo y de esa enorme responsabilidad. O sea que no es solo una ley de seguridad alimentaria, es casi una ley de protección de la identidad nacional. Totalmente. Su objetivo es doble: proteger la salud humana, por supuesto, pero, de forma crucial, proteger la diversidad biológica. Y lo hace aplicando un principio que lo cambia todo: el principio de precaución. Suena importante, pero un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica para nuestra científica? Pues significa que las reglas del juego se invierten. Es el principio de más vale prevenir que curar elevado a política de Estado. A ver, imagina que una nueva tecnología podría quemar la casa. El principio de precaución dice que no tienes que esperar a ver las llamas para comprar un extintor. Vale. Es más, la ley te obliga a tener el extintor en la mano, probado y certificado antes de que se te permita siquiera encender una cerilla. Vaya. O sea, la carga de la prueba no la tiene el regulador para demostrar que algo es peligroso, la tiene el innovador para demostrar, más allá de toda duda, que es seguro. Justo eso. Ante la incertidumbre científica sobre un posible daño grave, la falta de certeza absoluta no puede ser una excusa para no actuar. El beneficio de la duda no lo tiene el inventor, lo tiene el medio ambiente. Entonces, volvamos a nuestra científica. Se ha pasado una década creando su maíz. Consigue la protección de la LFBB con ese matiz polémico del artículo 5, vale. Y ahora, cuando quiere plantar su creación, se topa con la LBOGM que, por precaución, le dice que probablemente no pueda hacerlo en campo abierto. ¿Cómo se resuelve eso? Es que esa es la clave que resalta la tesis. El sistema no está diseñado para resolver el conflicto, está diseñado para gestionarlo, para vivir en esa fricción. O sea que no hay una respuesta clara. La lectura de la LFV, nos dice el material, no puede hacerse de forma aislada. Siempre debe leerse en tensión con la LBOGM. Son dos fuerzas legítimas tirando en direcciones opuestas. Por un lado, el derecho del innovador a explotar su creación. Y por otro, el interés nacional de proteger un patrimonio biológico único en el mundo. El resultado es ese latigazo legal del que hablábamos. Exactamente. Un inventor podría tener una patente perfectamente válida para una variedad que, en la práctica, tiene un uso muy limitado o directamente nulo en el país por las regulaciones de la LBOGM. Se puede ser dueño de algo que no se puede usar. Suena increíblemente frustrante. Uno podría pensar que esto paraliza por completo la innovación en biotecnología en el país. ¿Es así? No necesariamente la paraliza, pero sin duda la condiciona, la dirige.
La LBOGM no solo restringe, las fuentes también señalan que busca fomentar la investigación científica, pero ojo, específicamente en bioseguridad. Ah, o sea que el sistema te empuja a investigar no solo cómo hacer una planta más productiva, sino cómo entender y mitigar los riesgos que podría suponer. Eso es. Canaliza la innovación hacia un camino mucho más estrecho y mucho más vigilado. Entonces, al final, el panorama que dibujan estas fuentes no es de una respuesta simple de innovación sí o innovación no. Es algo mucho más complejo. Mucho más. Es un reflejo legal de la propia identidad de México en este campo, un país que quiere participar en la revolución biotecnológica, pero que a la vez se siente guardián de un tesoro milenario y no está dispuesto a arriesgarlo. El marco jurídico no elige un bando, lo que hace es institucionalizar la tensión entre los dos. Es un diálogo constante entre el impulso de avanzar y el deber de la precaución. Y lo fascinante es que, como vimos con el artículo 5, esa tensión existe incluso dentro de la propia ley de innovación. Sí, y todo este equilibrio, que ya de por sí es delicado, se construyó para una era tecnológica muy específica. Y esto nos deja con la gran idea final para reflexionar que se desprende de los documentos. ¿Hay más? Siempre hay más. Todo este marco legal, este sistema de acelerador y freno, se diseñó pensando en la transgénesis clásica, la de los primeros OGM. Vale. Título de un libro de ciencia ficción y meterlo a la fuerza en medio de una novela histórica. Era un cambio evidente, fácil de detectar y de regular. Pero la tecnología ha avanzado, claro. Ha dado un salto cuántico. Ahora tenemos herramientas como la edición génica, la famosa CRISPR-Cas9. Si la transgénesis era meter un capítulo nuevo, CRISPR es como tener un lápiz y una goma mágicos que te permiten entrar en la novela y cambiar una sola palabra, sin dejar apenas rastro. Y supongo que mucho más difícil de regular, porque el cambio es mínimo, casi invisible. Este marco jurídico, pensado para esos cambios grandes y evidentes, ¿preparado para los debates que plantea esta nueva ingeniería genética de alta precisión? ¿Puede este sistema de frenos, diseñado para detener un camión, siquiera detectar una bicicleta que se le cuela por el lado? La tecnología ya está aquí, y la pregunta es si la ley, con sus herramientas actuales, está equipada para el debate que ya ha empezado.